El camino hacia la calma comienza dentro de ti. Enseñanza budista. Vivimos en una era en la que el ruido externo se ha convertido en una constante. Las ciudades no duermen, los pensamientos no cesan, y la mente humana parece correr sin dirección, buscando respuestas, validaciones y certezas que nunca terminan de llegar. Nos levantamos con el peso de las preocupaciones, nos dormimos con la ansiedad del mañana, y en medio de todo olvidamos el principio más simple y profundo que el budismo ha transmitido por siglos. La calma no se encuentra afuera, sino adentro. El camino hacia la serenidad no empieza cuando todo está en orden, sino cuando el corazón aprende a estar en paz aún en medio del caos. Los maestros budistas han repetido una y otra vez que el sufrimiento surge de la mente no entrenada, de ese flujo constante de pensamientos que nos arrastran hacia el pasado o el futuro, robándonos la presencia, la quietud, la claridad. Buda enseñó que no es el mundo lo que nos perturba, sino la manera en que lo interpretamos. De esa comprensión nace el verdadero poder interior, la posibilidad de transformar la realidad a través de la comprensión, la aceptación y la observación consciente. El ser humano moderno busca la calma en lo externo, en viajes, posesiones, relaciones o logros. Sin embargo, cuanto más se aleja hacia afuera, más vacío siente por dentro. El budismo nos invita a realizar el movimiento inverso, a regresar hacia el centro, a observar la raíz del sufrimiento, a reconocer que la mente puede ser tanto prisión como liberación. El camino hacia la calma comienza cuando comprendemos que la paz no es algo que se alcanza, sino algo que se revela cuando dejamos de resistir. El propósito de este texto es conducir tu mente hacia ese punto silencioso donde todo se aquieta. A lo largo de los próximos capítulos exploraremos las enseñanzas de Buda, la naturaleza de la mente, la práctica de la atención plena, el desapego y la compasión, no como conceptos filosóficos, sino como caminos prácticos hacia la calma interior. No es un viaje teórico, sino vivencial, un retorno hacia ti mismo. Porque el mayor descubrimiento de tu vida no será encontrar algo nuevo afuera, sino redescubrir lo que siempre estuvo dentro de ti, la calma que no depende de nada, la serenidad que no necesita razones, la sabiduría que observa sin juzgar. Este es el inicio de ese viaje. El silencio interior, donde todo comienza. Cuando un monje se sienta bajo un árbol en silencio, con las piernas cruzadas y los ojos suavemente cerrados, no está huyendo del mundo, está regresando al origen. Su silencio no es vacío, es plenitud, no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. En ese gesto simple se encierra la esencia del camino budista, volver hacia adentro, allí donde la calma no depende de las circunstancias. El ser humano ha aprendido a vivir hacia afuera. Desde niño se le enseña a buscar la felicidad en los logros, el reconocimiento y el placer. Pero pocas veces se le enseña a mirar hacia adentro y observar la mente. Esa falta de autoconocimiento es la raíz del sufrimiento. Buda descubrió que la mente es la causa del dolor y también la puerta hacia la liberación. Por eso, el primer paso hacia la calma es detenerse, observar y reconocer lo que ocurre dentro. Cuando cierras los ojos, el ruido del mundo se apaga, pero surge otro ruido, el de los pensamientos. Ellos giran sin descanso, como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Algunos pensamientos son recuerdos, otros son miedos, otros simples fantasías. Sin embargo, todos comparten una característica: te sacan del presente. La mente que no está entrenada se aferra al pasado y se angustia por el futuro. Y mientras tanto, el presente, el único lugar donde existe la vida, se desvanece sin ser vivido.
Buda enseñó que la observación es la llave que abre la puerta del sufrimiento. No se trata de luchar contra los pensamientos, ni de intentar detenerlos por la fuerza, sino de verlos tal como son. Observar sin juzgar es el principio de la sabiduría. Cuando observas, descubres que tú no eres tus pensamientos, sino la conciencia que los percibe. En ese instante, algo dentro de ti se separa del ruido y surge el silencio. Ese silencio no es una ausencia, es la presencia más pura que existe. En los monasterios tibetanos, los monjes aprenden a convivir con ese silencio durante años, pero no necesitas un monasterio para comenzar. Puedes hacerlo ahora, donde estás. Siéntate, respira y observa. La calma comienza en el momento en que decides dejar de reaccionar. Todo en la vida, una palabra, una mirada, un problema, puede convertirse en una oportunidad para observarte. El silencio interior es el terreno fértil donde crece la comprensión. Cuando la mente se calma, la realidad se muestra tal como es, sin distorsión. Y esa visión clara transforma todo. El sufrimiento no desaparece por magia, pero se disuelve porque deja de tener poder sobre ti. Ya no te identificas con el miedo ni con el deseo. Simplemente los ves pasar. Eres como el cielo que observa las nubes. Ellas cambian, pero tú permaneces. Sin embargo, el silencio interior no se alcanza de inmediato. Es un proceso. Al principio, el ruido mental parece insoportable. La mente se resiste, se dispersa, busca distracciones. Pero cada vez que vuelves a observar, fortaleces la presencia. Es como domar un caballo salvaje, no con violencia, sino con paciencia y constancia. Poco a poco, el caballo aprende a detenerse, y la mente también. En el Sutra Satipatthana, Buda enseña los fundamentos de la atención plena. Allí explica que el camino hacia la liberación consiste en observar el cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos tal como son, sin apego ni rechazo. Esa práctica es, en esencia, el entrenamiento del silencio. Aprender a ver sin interferir, a comprender sin imponer, a existir sin luchar. Cuando logras permanecer en silencio interior por unos minutos, descubres algo sorprendente. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no lo percibes igual. Los problemas pierden peso, las emociones se vuelven transparentes, y lo que antes era caos comienza a tener un orden invisible. Esa es la calma que surge del interior, la calma que no depende de que nada cambie afuera. En la vida diaria, puedes practicar esto en cualquier momento. Cuando alguien te critica, observa tu reacción. No respondas de inmediato. Respira y siente el impulso de defenderte, pero no lo sigas. Esa pausa es el silencio. En esa pausa hay sabiduría. Es en ese espacio donde puedes elegir no dejarte arrastrar por el ego. Y cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, estás caminando hacia la calma. El silencio interior también revela verdades profundas, te muestra tus miedos, tus deseos ocultos, tus heridas no sanadas, y aunque al principio puede doler, ese dolor es purificación. No se puede encontrar paz si antes no se mira la oscuridad. Por eso, los grandes maestros enseñan que la calma no es huir del dolor, sino atravesarlo con comprensión. La luz se encuentra en medio de la sombra. Muchos buscan silencio en lugares remotos, en templos, en montañas, pero el verdadero silencio no depende del lugar. Está dentro. Incluso en medio del ruido de una ciudad, puedes estar en calma si tu mente está en paz. Y aunque el mundo se derrumbe, si tu interior está firme, nada puede destruirte. Ese es el poder del silencio que enseña el budismo, la calma inquebrantable que nace de la comprensión profunda. El camino hacia la calma comienza dentro de ti, no cuando todo está perfecto, sino cuando aceptas el momento tal como es. Y cuando lo haces, descubres que la vida nunca fue tu enemiga.
El conflicto estaba en tu percepción. El silencio interior te reconcilia con el presente, y el presente te devuelve a la vida. Esa es la primera enseñanza. El silencio no se busca, se descubre cuando dejas de huir. Cuando ya no persigues respuestas afuera, las respuestas aparecen adentro. Cuando ya no intentas controlar la vida fluye a través de ti con naturalidad. Y cuando ya no temes al silencio, él se convierte en tu refugio. Este es el primer paso en el camino hacia la calma. Escuchar lo que hay dentro de ti, sin miedo, sin juicio, con humildad. Porque ahí, en lo más profundo, no hay confusión, ni ansiedad, ni ruido. Solo hay una presencia que observa, comprende y ama. Esa presencia eres tú. Si este mensaje resuena en ti, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría de Buda y el arte de vivir en calma. La mente que crea tormentas. ¿Cómo calmar el océano interior? La mente humana es como un océano. En la superficie, las olas se agitan con violencia. Pensamientos, emociones, miedos, deseos, dudas. Pero en las profundidades, el agua permanece inmóvil, serena, intacta. El problema es que la mayoría de las personas viven en la superficie de ese océano, arrastradas por la corriente de sus pensamientos. Olvidan que bajo las olas hay una inmensidad silenciosa. Olvidan que la calma no se crea, sino que se redescubre cuando dejamos de luchar contra las olas. Buda comprendió que el sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, sino de la mente que se aferra a ellas. Cuando una persona no entiende esto, reacciona ante todo lo que ocurre como si fuera una amenaza. La mente no entrenada ve peligro en cada cambio, en cada pérdida, en cada silencio. Pero el budismo enseña que el cambio no es enemigo, sino la naturaleza misma de la existencia. Nada permanece igual, todo se transforma. Resistir esa verdad es resistir la vida misma. Cuando nos aferramos a algo, una persona, una idea, una expectativa, sufrimos porque el universo se mueve y nosotros queremos que todo se quede quieto. Queremos controlar lo incontrolable, y ese deseo se convierte en tormenta. La calma interior, en cambio, surge cuando aceptamos la impermanencia, cuando comprendemos que nada nos pertenece, que todo llega y se va, igual que las olas del mar. En esa aceptación profunda desaparece el miedo, porque ya no tememos perder lo que nunca fue nuestro. La mente crea tormentas cuando no sabe observar. Imagina que una hoja cae sobre un lago tranquilo. Si el agua está quieta, la hoja flota suavemente sin ruido. Pero si el agua está agitada, incluso una pequeña hoja parece causar un gran disturbio. Así ocurre con nuestra mente. Un pensamiento insignificante puede desatar un huracán si no sabemos mantenernos en calma. Aprender a observar la mente es aprender a ver la hoja caer sin dejar que el lago se turbe. Esa observación constante, la atención plena, es la herramienta más poderosa que Buda entregó al mundo. Cada emoción que sentimos tiene una raíz en la mente. La ira, por ejemplo, no surge porque alguien nos ofendió, sino porque interpretamos sus palabras desde el ego herido. El miedo no surge porque exista un peligro real, sino porque la mente proyecta escenarios futuros. La tristeza no aparece porque el pasado nos oprima, sino porque nos resistimos a aceptarlo. En todas esas situaciones, la causa no está afuera, está en la forma en que pensamos. Por eso, el entrenamiento budista no consiste en cambiar el mundo, sino en transformar la mente que lo percibe. Cuando comprendemos esto profundamente, comenzamos a asumir responsabilidad sobre nuestro estado interior. Ya no culpamos a los demás por nuestra ansiedad, ni esperamos que la vida se acomode para darnos paz. La calma no llega cuando el mundo se ordena, sino cuando nuestra percepción deja de resistirse. Por eso, el primer paso para calmar el océano interior es reconocer que somos nosotros
quienes lo agitamos. Nadie puede arrebatarte la paz, pero tú puedes entregarla cada vez que reaccionas sin conciencia. Buda solía decir que la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Si la dejas sin disciplina, te esclaviza. Si la entrenas, te libera. Y ese entrenamiento no ocurre una sola vez, es un proceso constante, una práctica diaria. La meditación, la observación, la respiración consciente no son rituales religiosos, sino ejercicios para estabilizar el agua interior. Cada respiración atenta es un recordatorio de que puedes regresar al presente, donde nada te amenaza realmente. La mente agitada vive entre el pasado y el futuro. Se mueve como un péndulo que nunca descansa. Cuando está en el pasado, revive heridas, analiza errores, busca culpables. Cuando está en el futuro, imagina desastres, se llena de preocupaciones y expectativas. Pero el presente es el único lugar donde no existe el sufrimiento psicológico. Es allí donde el dolor se disuelve, porque la mente deja de fabricar historias. Esa es la esencia del mindfulness, traer la mente a la hora una y otra vez hasta que aprenda a quedarse. Muchos creen que calmar la mente significa dejar de pensar, pero eso no es posible ni necesario. Pensar es parte de la naturaleza humana. El problema no son los pensamientos, sino la identificación con ellos. Cuando crees que eres tus pensamientos, te conviertes en esclavo de su movimiento. Pero cuando los observas como lo que son, formas pasajeras en la conciencia, recuperas la libertad. No se trata de detener la mente, sino de dejar de creer todo lo que dice. En el Abhidhamma, una de las escrituras más profundas del budismo, se enseña que cada pensamiento surge y desaparece en una fracción de segundo. Pero como surgen tan rápido, la mente parece continua, igual que una llama parece constante, aunque esté formada por miles de chispas que nacen y mueren. Comprender esto cambia la forma en que percibes tu propia mente. Ya no ves pensamientos sólidos ni permanentes, sino movimientos efímeros. Y si algo es efímero, no puede tener poder sobre ti, a menos que tú se lo concedas. Cuando una emoción intensa aparece, ira, miedo, tristeza, el practicante budista no lucha contra ella. La observa, la reconoce, la siente sin dejarse arrastrar. Esta práctica se llama sati, atención plena. La emoción se disuelve cuando la luz de la conciencia la ilumina. Lo que es visto claramente pierde su fuerza. El sufrimiento se alimenta de la inconsciencia, de la identificación. La observación, en cambio, corta la raíz del sufrimiento. Sin embargo, el proceso no es sencillo. La mente, acostumbrada a dominar, se resiste a ser observada. Cuando intentas permanecer en calma, surgen distracciones, pensamientos insistentes, impulsos, pero cada vez que vuelves a tu respiración, estás fortaleciendo el músculo de la atención. Cada vez que eliges no reaccionar, estás recordándole a tu mente quién manda. Y poco a poco, las olas se vuelven más pequeñas. La calma no llega de golpe, sino como un amanecer. Primero una claridad leve, luego una luz plena que disuelve la oscuridad. La ciencia moderna ha comenzado a confirmar lo que Buda descubrió hace más de 2500 años. La meditación cambia la estructura del cerebro. Las áreas asociadas con el estrés y la reactividad se reducen, mientras que las relacionadas con la empatía y la estabilidad emocional se fortalecen. Pero más allá de los estudios, la experiencia directa es lo que transforma. Quien practica, siente el cambio. Quien observa su mente, descubre que no necesita controlarlo todo para estar en paz. El océano interior se calma, no porque desaparezcan las olas, sino porque dejas de temerlas. Puedes ver la tormenta y no dejarte llevar. Puedes sentir el miedo sin convertirlo en enemigo. Puedes aceptar el dolor sin resistirlo. Eso es lo que significa la verdadera ecuanimidad.
Estar en medio del movimiento sin perder el centro. En palabras de Buda, como una roca firme no se mueve con el viento, así el sabio no se conmueve ante la crítica ni el elogio. En la vida cotidiana, esta enseñanza tiene un poder inmenso. Cuando alguien te insulta, la mente quiere responder. Pero si observas ese impulso antes de actuar, has creado un espacio. Ese espacio es libertad. En ese espacio puedes elegir la calma en lugar de la reacción. Puedes elegir la comprensión en lugar de la ira. Con cada elección consciente, el océano se aquieta un poco más. La práctica no consiste en eliminar los pensamientos negativos, sino en dejar de identificarse con ellos. Si surge la ira, obsérvala. Si surge la tristeza, abrázala con compasión. Si surge la ansiedad, respírala. Cada emoción es una oportunidad para regresar al presente, y cada regreso al presente es un paso hacia la calma interior. Hay una parábola budista que ilustra este proceso. Un discípulo le dijo a su maestro: «Mi mente es como un mono que salta sin parar. ¿Cómo puedo tranquilizarla?». El maestro respondió: «Deja que el mono salte, pero no saltes tú con él». Esa es la clave. La mente seguirá produciendo pensamientos, pero tú ya no necesitas seguirlos. Puedes observarlos pasar, como quien mira nubes moverse por el cielo. Algunas son oscuras, otras luminosas, pero ninguna se queda para siempre. Con el tiempo, al mantenerte en observación, la mente empieza a confiar. Comprende que no necesita pelear contra todo. Empieza a descansar. Esa es la verdadera calma, cuando la mente ya no lucha, sino que se rinde a lo que es. Y en esa rendición no hay derrota, hay libertad. La calma no significa pasividad, significa presencia. Cuando estás presente, actúas con claridad, sin impulsos ciegos. No reaccionas, respondes. No huyes, comprendes. Y esa comprensión te permite vivir de una forma más ligera. Las cosas siguen ocurriendo, pero ya no te arrastran. Te conviertes en el observador consciente del flujo de la vida. El Dalai Lama dijo una vez: «Si puedes resolverlo, ¿por qué preocuparte? Y si no puedes resolverlo, ¿de qué sirve preocuparte?». Esta frase resume la sabiduría práctica del budismo. La preocupación es energía desperdiciada en algo que no está bajo tu control. La calma, en cambio, es aceptar lo que puedes hacer y soltar lo que no. Cuando una persona empieza a vivir desde esa calma interior, su entorno también cambia. Ya no transmite ansiedad, sino serenidad. Las personas a su alrededor se sienten tranquilas, porque la paz es contagiosa. Un solo ser en calma puede transformar todo un ambiente. Por eso, en los templos, el silencio de los monjes no es vacío. Es una fuerza viva que armoniza todo a su alrededor. La mente que ha aprendido a estar en calma se convierte en un espejo limpio. Refleja las cosas tal como son. No exagera ni distorsiona. No juzga ni compara. Simplemente ve. Y en esa visión clara surge la sabiduría, porque la sabiduría no se adquiere leyendo libros, sino viendo la realidad sin filtros. En el Sutra del Corazón se dice: «La forma es vacío y el vacío es forma». Esta frase resume la comprensión de que todo lo que percibimos es impermanente, interdependiente, sin existencia separada. Comprender esto profundamente disuelve el apego y el miedo. La mente deja de crear tormentas porque ya no hay nada que defender. Vivir desde la calma interior es vivir sin resistencia. Significa aceptar la lluvia sin desear sol, aceptar el sol sin temer la lluvia. Significa dejar que la vida sea como es, sin intentar forzarla. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Porque cuando aceptas plenamente, tu acción se vuelve más pura, más eficaz, más compasiva. El camino hacia la calma comienza con el silencio, pero se profundiza con la comprensión.
Comprender cómo funciona la mente es comprender la raíz del sufrimiento. Y cuando ves claramente la raíz, no necesitas cortarla a la fuerza. Se disuelve por sí sola. Lo que permanece es el espacio, la quietud, la paz. A medida que practicas, descubres que incluso las emociones más intensas son efímeras. Nada dura para siempre. El dolor pasa, la tristeza pasa, la alegría también pasa. Todo cambia, y en medio de ese flujo constante, solo una cosa permanece: la conciencia que observa. Esa conciencia eres tú, la misma que estaba presente cuando eras niño, la misma que observa ahora, la misma que estará allí hasta el último aliento. Esa conciencia es calma pura. No nace ni muere, solo presencia. Con el tiempo, la práctica te lleva a una comprensión más profunda. No hay nada que alcanzar. La calma que buscabas siempre estuvo ahí. No era algo que debías conquistar, sino algo que debías dejar emerger. Como el sol que siempre brilla detrás de las nubes, la calma interior se revela cuando las nubes de la mente se disipan. Cada respiración consciente, cada instante de observación, cada momento en que eliges no reaccionar, estás retirando una nube. Y un día, sin saber cómo, te encuentras mirando un cielo completamente despejado. Esa es la serenidad de la que hablaba Buda, la mente liberada que no se aferra a nada. Y cuando llegas a ese estado, comprendes que la vida no necesita ser controlada. Comprendes que todo tiene su curso natural, que incluso el sufrimiento tiene su propósito, porque te empuja hacia el autoconocimiento, que cada pérdida fue un maestro, cada silencio una oportunidad de ver más claro. Entonces dejas de temer la tormenta, porque sabes que en el fondo del océano nada puede ser perturbado. La calma interior no es una meta final, sino un modo de vivir. Es una práctica diaria, un retorno constante a ti mismo. No necesitas cambiar de lugar ni esperar el momento perfecto. Puedes empezar ahora con esta respiración. Inhala y siente la vida entrar. Exhala y suelta todo lo que no necesitas. Eso es todo. En ese simple gesto comienza la transformación. Y si un día el ruido regresa, no lo tomes como un fracaso. La mente se agita, es su naturaleza, pero tú ya sabes el camino de regreso. Cada vez que recuerdas observar, cada vez que eliges la presencia, estás volviendo al centro. Ese es el poder del entrenamiento interior. Te da la llave de tu propia paz, sin depender de nada ni de nadie. Así, cuando alguien te pregunte dónde encontraste la calma, podrás decir la verdad más simple. No la encontré afuera, siempre estuvo dentro de mí. Si estas palabras te inspiran a buscar tu propia calma interior, suscríbete al canal para seguir aprendiendo y meditando juntos en el camino de Buda. El arte de soltar. El desapego como puerta a la serenidad. El ser humano ha sido educado para aferrarse. Desde el nacimiento, la mente aprende a poseer mis juguetes, mis amigos, mi cuerpo, mis logros, mis ideas. Sin darse cuenta, construye una identidad basada en la acumulación. Pero todo lo que se acumula, tarde o temprano, debe perderse. Y en esa pérdida inevitable surge el sufrimiento. Buda vio con claridad esta cadena de dolor. El apego conduce al sufrimiento, porque lo que se aferra está destinado a cambiar. Nada en este mundo es permanente, ni el cuerpo, ni las emociones, ni las relaciones, ni las circunstancias. Comprender y aceptar esta verdad no es resignación, es libertad. El desapego no significa indiferencia ni frialdad, como muchos suponen. No es dejar de amar o de cuidar, sino amar sin depender, cuidar sin poseer. Es un amor más puro, más libre, más consciente. Es comprender que la vida fluye y que tratar de detenerla es como intentar atrapar el viento con las manos. El apego nace del miedo, miedo a perder, miedo a la soledad, miedo al vacío. Pero el vacío no es enemigo, es el espacio donde renace todo.
La calma interior surge cuando ya no temes soltar. Imagina que llevas en tus manos una piedra. Al principio es liviana, pero si la sostienes durante horas, comienza a doler. El peso no cambió, lo que cambió fue el tiempo que la has sostenido. Así ocurre con la mente. Las emociones, las culpas, los recuerdos no pesan al principio, pero cuando los sostienes durante años, se convierten en cargas insoportables. Soltar no es olvidar ni negar, es dejar de cargar, es permitir que la vida siga su curso. El budismo enseña que todo sufrimiento surge de la resistencia. Resistimos lo que es, y en esa resistencia nos rompemos. Soltar es aceptar que la vida cambia a cada instante, es confiar en que lo que se va tenía que irse y lo que llega tenía que llegar. Es dejar que el río fluya sin intentar desviarlo. Esta comprensión transforma completamente la forma en que vivimos. Cuando una persona aprende a soltar, deja de pelear con la realidad, y cuando deja de pelear, encuentra la paz. Pero soltar no es algo que ocurra de un día para otro. La mente se aferra porque encuentra seguridad en lo conocido, incluso si eso conocido le causa dolor. Hay personas que permanecen en relaciones destructivas, en trabajos que los agotan o en pensamientos que los hieren, solo porque temen el vacío. Sin embargo, el vacío no destruye, el vacío purifica. Cuando sueltas, haces espacio para que algo nuevo nazca. El desapego no te quita, te libera. El Buda comparó la vida con una balsa. Si quieres cruzar un río, necesitas la balsa. Pero una vez que llegas al otro lado, no la llevas sobre tu espalda, la dejas. Así es con las ideas, los vínculos, las creencias. Sirven mientras te ayudan a avanzar, pero si te aferras a ellas cuando ya cumplieron su función, se convierten en carga. ¿Cuántas veces seguimos arrastrando cosas que ya no nos pertenecen? Pensamientos que ya no tienen sentido, heridas que ya no existen, solo por miedo a no saber quién seríamos sin ellas. El desapego es reconocer que la vida se renueva solo cuando uno se vacía. En la práctica, soltar requiere conciencia. No se trata de rechazar nada, sino de ver con claridad. Por ejemplo, si alguien te ofende y tú guardas rencor, ese rencor no daña al otro, te daña a ti. Es un veneno que bebes esperando que el otro sufra. Cuando comprendes esto, ya no necesitas sostenerlo. Lo dejas ir no por debilidad, sino por sabiduría. Perdonar no significa aprobar lo que ocurrió, sino liberar el peso que llevas dentro. El desapego también se aplica a los deseos. No significa que no puedas tener metas o aspiraciones, sino que no dependas de su resultado para sentirte en paz. Puedes trabajar con compromiso, pero sin ansiedad. Puedes amar intensamente, pero sin miedo a perder. Puedes disfrutar de la vida sin encadenarte a ella. Buda no enseñó a huir del mundo, sino a vivir en él sin ser esclavo de él. Esa es la diferencia entre poseer y estar poseído. Una de las enseñanzas más profundas del budismo zen dice: cuando dejas de querer, lo tienes todo. Esto parece una paradoja, pero en realidad es una verdad simple. Cuando no te aferras, todo lo que llega es un regalo, y nada te pertenece, pero todo lo disfrutas. Cuando dejas de exigir que la vida sea de una manera específica, puedes ver la belleza de cómo realmente es. En el desapego nace la gratitud. El proceso de soltar también implica aprender a estar con uno mismo. Muchas personas se aferran a otros porque temen enfrentarse a su propio vacío interior. Pero ese vacío, cuando es mirado sin miedo, se convierte en plenitud. Estar solo no es estar incompleto, es encontrarse con la propia esencia, con la presencia silenciosa que observa todo. En el silencio del desapego descubres que no necesitas nada para estar en paz. Buda enseñó que todo lo que surge cesa, toda flor que nace muere, todo día que comienza termina. Todo encuentro lleva en sí la semilla de la despedida.
Negar esto es vivir en ilusión. Aceptarlo es vivir en libertad. Cuando vives con esa conciencia, cada instante se vuelve precioso, porque sabes que nada se repite. Amar desde el desapego es amar plenamente, porque sabes que no hay garantía de mañana. Y precisamente por eso lo aprecias más. El desapego no elimina el amor, lo purifica. El amor con apego dice, te necesito para ser feliz. El amor desapegado dice, te amo y mi felicidad no depende de ti. Uno encadena, el otro libera. Uno nace del miedo, el otro de la plenitud. Cuando amas desde la libertad, el otro ya no es una posesión, sino un compañero de camino. Y si un día debe irse, lo dejas ir con gratitud, no con resentimiento. Soltar también es parte del proceso espiritual. A medida que uno profundiza en la práctica, se da cuenta de que incluso las ideas espirituales pueden volverse apegos. El ego espiritual es uno de los más sutiles porque se disfraza de virtud. Uno puede aferrarse a la meditación, a las creencias, a la imagen de ser bueno o ser sabio. Pero el verdadero desapego también implica soltar eso. El camino espiritual no es acumular méritos, sino disolver el yo que necesita reconocerse. Hay una historia zen que ilustra esto. Dos monjes caminaban bajo la lluvia y encontraron a una mujer que no podía cruzar un charco de barro. Uno de los monjes la cargó y la dejó al otro lado. Luego siguieron caminando en silencio. Horas más tarde, el otro monje, molesto, dijo, «No deberías haber tocado a una mujer». El primero respondió, «Yo la dejé en la orilla hace horas. Tú todavía la llevas contigo». Esa es la esencia del desapego, soltar incluso mentalmente lo que ya ha pasado. En la vida diaria, esto significa no arrastrar el pasado. Lo que ocurrió, ocurrió. No puede cambiarse. Lo único que puedes transformar es tu relación con lo que fue. Cada vez que recuerdas un dolor y lo revives, lo estás creando de nuevo. El pasado solo vive si tú lo alimentas con tu atención. Cuando aprendes a dejarlo ir, el presente se abre como un campo fértil. Allí está la calma, esperando que regreses. Soltar también implica rendirse a lo que no puedes controlar. Muchas veces sufrimos porque queremos que las cosas sean distintas. Queremos que las personas actúen como imaginamos, que la vida nos recompense de cierta forma, que los resultados sean como esperamos. Pero la vida no obedece a nuestros planes, obedece a su propia sabiduría. Rendirse no es resignarse, es confiar. Es decir, no entiendo pero acepto. Esa aceptación abre las puertas de la paz. Hay momentos en los que la vida te obliga a soltar una pérdida, una enfermedad, una ruptura. En esos momentos el ego se resiste, pero el alma entiende. Detrás de cada pérdida hay una oportunidad de renacer. El desapego no se aprende solo leyendo o meditando, se aprende viviendo. Cada vez que algo que amabas desaparece, el universo te enseña a regresar a lo esencial. Y lo esencial no puede perderse. En las enseñanzas budistas, se dice que la raíz de toda insatisfacción es el deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. El antídoto es la aceptación. Pero aceptar no significa pasividad. Significa ver con claridad y actuar desde la calma. Cuando aceptas profundamente, tu acción nace de la sabiduría, no del miedo. Y una acción que nace de la sabiduría nunca genera sufrimiento. El desapego también implica desaprender. Durante años, la mente acumula ideas falsas. Debo ser de cierta manera. Necesito tener éxito. No puedo fracasar. El amor duele. La vida es una lucha. Todas esas creencias son grilletes invisibles. Soltar es cuestionarlas. Es mirar cada pensamiento y preguntar, ¿es verdad? La mayoría de las veces no lo es. Y al ver eso, la mente se aligera. Cada pensamiento que sueltas te devuelve energía, claridad, libertad.
A medida que practicas el desapego, comienzas a sentir una paz nueva. Ya no te alteran las pérdidas ni los cambios. Entiendes que todo lo que se va abre espacio para algo más. Tu vida se vuelve más simple, más ligera. Empiezas a disfrutar de lo que tienes sin miedo a perderlo. Descubres que la verdadera abundancia no consiste en poseer mucho, sino en necesitar poco. Buda solía enseñar con ejemplos simples. Decía que el loto, una de las flores más puras, crece en el barro. No se ensucia porque no se aferra al lodo, simplemente lo atraviesa. Así debe ser el practicante, vivir en el mundo sin mancharse de apego. Las circunstancias externas pueden ser difíciles, pero si la mente no se aferra, permanece limpia. Esa pureza es la serenidad que todos buscamos. Soltar no es un acto de renuncia, sino de amor. Es decirle a la vida, confío en ti. Es permitir que el universo te guíe hacia donde debes estar. Cuando dejas de forzar, las cosas encajan solas. Lo que es tuyo no necesita esfuerzo para quedarse. Lo que no es, se irá. Y está bien. La confianza es la forma más alta de desapego. La práctica constante te muestra que cada momento de resistencia es una oportunidad de soltar. Si algo te irrita, observa el apego detrás. Si algo te duele, observa el miedo que lo alimenta. Con el tiempo, comienzas a vivir con una ligereza nueva. Ya no hay necesidad de controlar, de imponer, de luchar. Te conviertes en un flujo natural de aceptación y comprensión. Cuando finalmente sueltas todo, incluso el deseo de estar en calma, la calma llega. Porque no se puede forzar la serenidad. Solo aparece cuando dejas de buscarla. El desapego total incluye soltar incluso la búsqueda espiritual. En ese punto no queda nadie que busque ni nada que encontrar. Solo queda la presencia silenciosa que observa el fluir de la vida. Esa presencia es la calma misma. Entonces comprendes que no había nada que lograr, porque ya eras completo desde el principio. Lo único que necesitabas era dejar ir lo que te hacía creer que no lo eras. El desapego te devuelve a tu naturaleza original, libre, clara, luminosa, y cuando vives desde ahí, cada respiración se convierte en gratitud, cada paso en ofrenda, cada instante en eternidad. Así, el arte de soltar no es un fin, sino un modo de ser. Es una danza constante entre el permitir y el aceptar, entre el amar y el liberar. Y en esa danza, la mente encuentra su ritmo natural. El silencio. Ya no hay lucha, solo flujo. Ya no hay miedo, solo confianza. Ya no hay yo, solo vida. El camino hacia la calma no está en poseer más ni en controlar mejor, sino en dejar ir. Porque cuando sueltas, te liberas. Y cuando te liberas, descubres que nunca necesitaste más que estar presente. Esa es la serenidad que buscabas. No algo que viene del mundo, sino algo que emerge del alma. Si esta enseñanza resonó en tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas de Buda y el arte de vivir en calma. La aceptación profunda. Cuando dejas de resistir, todo encuentra su lugar. La mente humana pasa gran parte de su vida luchando contra lo que es. Rechaza el dolor, busca el placer, huye de la incertidumbre, se aferra a lo conocido. En esa lucha constante se pierde la serenidad. Buda enseñó que el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de la resistencia a lo que sucede. Cuando comprendemos esto, comenzamos a ver que la verdadera libertad no está en cambiar las circunstancias, sino en aceptar profundamente la realidad tal como es. La aceptación no es debilidad ni resignación. No significa rendirse ante la injusticia o abandonar los sueños, sino reconocer lo que es sin añadirle la carga de la resistencia. Es ver el momento presente sin distorsión, sin deseo de que sea diferente, y actuar desde esa claridad. Cuando dejamos de resistir,
algo dentro de nosotros se relaja. El cuerpo se suelta, la mente se aquieta, el corazón se abre. Esa relajación interior es el punto donde comienza la transformación. Paradójicamente, cuanto más aceptas algo, más fácil se vuelve cambiarlo, porque la aceptación te pone en contacto con la realidad, y solo desde la realidad puede surgir una acción lúcida. La resistencia, en cambio, te encierra en la ilusión. Mientras luchas contra lo que es, pierdes energía, claridad y conexión. Aceptar no es ser pasivo, es actuar desde la lucidez. Imagina una persona atrapada en una corriente de agua. Si lucha desesperadamente contra la corriente, se agota, se desespera y se hunde. Pero si se deja llevar con atención, flotando, observando, la corriente la lleva a un lugar más seguro. Así es la aceptación. No se trata de renunciar a la acción, sino de fluir con la vida en lugar de oponerse a ella. La vida tiene su propio ritmo, su propia sabiduría. Cuando dejamos de imponerle nuestros juicios, nos damos cuenta de que muchas veces lo que llamamos obstáculos son en realidad direcciones. Aceptar la vida significa aceptar también el cambio, el dolor, la pérdida y la incertidumbre. Todo forma parte del tejido de la existencia. Rechazar uno de esos elementos es rechazar la totalidad. El dolor, por ejemplo, no es enemigo, es maestro. Cada vez que lo miras sin miedo, te muestra algo sobre ti que no habías querido ver. La aceptación profunda consiste en abrir el corazón incluso ante el sufrimiento y permitir que te transforme. Buda nunca prometió una vida sin dolor, prometió una mente que puede estar en paz aún en medio del dolor. La mente que acepta es como un lago tranquilo que refleja el cielo tal como es. Si hay nubes, la refleja. Si hay sol, también. No se resiste, no elige, simplemente muestra lo que hay. Esa mente es libre porque no depende de las circunstancias para estar en calma. No necesita que el cielo esté despejado para ser espejo. Y del mismo modo, tú no necesitas que tu vida esté perfecta para sentir paz. Lo único que necesitas es no resistirte a lo que ocurre. Cuando algo nos duele, la reacción inmediata es querer que desaparezca. Pero al rechazarlo, le damos más poder. Es como empujar una puerta que se abre hacia ti. Cuanto más fuerzas, más se cierra. En cambio, si observas el dolor, si lo sientes sin huir, se transforma. La aceptación convierte la experiencia en sabiduría. Cada lágrima se vuelve comprensión. Cada pérdida se vuelve crecimiento. Lo que antes era una herida se convierte en luz. Aceptar no significa aprobar, no significa que algo esté bien o mal, significa reconocer lo que es. Si niegas la realidad, no puedes transformarla, pero si la miras con claridad, sabes qué hacer. En la vida diaria, esto se traduce en una actitud de presencia. Si estás en un atasco de tráfico, puedes quejarte y generar ira, o puedes aceptar que estás ahí y usar ese tiempo para respirar. Si pierdes algo importante, puedes lamentarte sin fin, o puedes reconocer la pérdida, sentirla y permitir que la vida continúe su curso. Esa diferencia de actitud cambia completamente tu estado interior. Cuando comprendes la aceptación, descubres que nada externo tiene poder sobre ti. La paz deja de depender de si las cosas salen como esperas. A veces la vida no sigue tus planes, y eso también es gracia. Lo que no esperabas puede ser precisamente lo que necesitabas. Desde la resistencia no se ve, pero desde la aceptación todo encaja. Cada evento, cada persona, cada obstáculo tiene un sentido más profundo que se revela con el tiempo. La aceptación profunda también implica aceptar a los demás como son. ¿Cuánto sufrimiento nace de intentar cambiar a las personas? Queremos que los demás piensen como nosotros, actúen como nosotros, sientan como nosotros. Pero cada ser es un universo distinto.
Aceptar a alguien no significa aprobar su comportamiento, sino reconocer su humanidad. Significa ver su dolor detrás de sus actos, su ignorancia detrás de su violencia, su miedo detrás de su frialdad. Cuando ves eso, surge la compasión. La compasión no juzga, comprende. Buda enseñó que la comprensión es la forma más alta de amor. Cuando comprendes, dejas de exigir. Y cuando dejas de exigir, la relación se vuelve más ligera. La aceptación transforma no solo tu relación contigo mismo, sino con el mundo. El conflicto desaparece porque ya no hay lucha. Lo que queda es una conexión serena con la vida tal como es. Aceptar también implica reconciliarte con tu pasado. ¿Cuántas personas siguen cargando culpas, heridas y decisiones antiguas? Se castigan por lo que hicieron o no hicieron. Pero el pasado ya no existe, solo vive en la memoria, en las historias que la mente repite. La aceptación del pasado no borra lo sucedido, pero disuelve su poder sobre ti. Cuando puedes mirar atrás sin dolor, has comprendido. No se trata de olvidar, sino de liberar. Y aceptar el pasado no significa negar la responsabilidad, significa aprender. Cada error, cada caída fue parte del camino. Sin ellos no serías quien eres hoy. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, puedes preguntarte, ¿qué me enseñó esto? Esa pequeña diferencia de perspectiva transforma el sufrimiento en sabiduría. Aceptar también es necesario frente al futuro. La ansiedad nace del deseo de control. Queremos asegurarnos de que todo saldrá bien, pero la vida no da garantías. El futuro no puede controlarse, solo vivirse. La aceptación del futuro es confiar en la vida. No significa inacción, significa actuar desde la fe en el proceso. Haces lo mejor que puedes y luego sueltas, como un agricultor que siembra la semilla y confía en que la tierra hará su trabajo. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un acto de rendición consciente. Rendirse a la vida no es perder, es dejar que la inteligencia del universo fluya a través de ti. Cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo, la vida te sorprende con su armonía. Lo que parecía caos revela un orden invisible. Lo que parecía pérdida se transforma en bendición. La aceptación es la llave que abre esa comprensión. En el budismo tibetano se enseña que la mente que no acepta vive en samsara, el ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Pero la mente que acepta despierta, porque ya no persigue ni huye, simplemente ve. Ver sin resistencia es despertar. Es reconocer que la realidad no necesita ser diferente para ser perfecta en su esencia. Incluso el dolor tiene su lugar en el orden del universo. El maestro Thich Nhat Hanh decía que cuando abrazas tu sufrimiento con ternura, se transforma. No necesitas huir de él, solo abrazarlo como una madre abraza a su hijo que llora. Esa imagen resume la aceptación. No luchas contra tu dolor, lo sostienes con compasión. En ese gesto, el dolor se disuelve porque deja de sentirse solo. Lo que duele no es el dolor mismo, sino el rechazo al dolor. La práctica de la meditación es un entrenamiento en aceptación. Cuando te sientas a meditar, surgen pensamientos, emociones, molestias físicas. La mente quiere escapar, pero cada vez que eliges quedarte y observar, estás practicando la aceptación. No intentas cambiar nada, solo estar presente. Esa presencia incondicional se expande a todos los aspectos de tu vida. Poco a poco, aprendes a estar con lo que es, sin huir ni forzar. La aceptación también tiene una dimensión espiritual más profunda. Aceptar que no somos el centro del universo, que la vida no gira alrededor de nuestros deseos, que todo lo que ocurre dentro de un tejido inmenso de causas y condiciones. Este entendimiento disuelve el ego. Dejas de tomar las cosas de manera personal. Cuando algo no sale como querías, ya no te sientes víctima,
porque sabes que hay fuerzas más grandes en juego. Eso trae una paz inmensa. Aceptar la imperfección también es esencial. La mente busca constantemente un estado ideal, la persona perfecta, el cuerpo perfecto, la vida perfecta, pero la perfección no existe en la forma, solo en la esencia. Todo es imperfecto y, sin embargo, completo. La flor que se marchita no es menos bella. El error no es menos valioso que el acierto. La aceptación de la imperfección abre el corazón a la gratitud. En lugar de quejarte por lo que falta, agradeces lo que hay. La gratitud y la aceptación son hermanas. Donde hay una, la otra florece. Cuando agradeces, aceptas. Cuando aceptas, agradeces. Ambas disuelven la resistencia y abren espacio a la calma. Una mente agradecida no puede estar en guerra con la vida. Solo puede ver la belleza incluso en medio del dolor. Con el tiempo, la aceptación profunda te lleva a una comprensión aún más alta. No hay nada que aceptar, porque nunca hubo separación entre tú y la vida. Tú eres la vida. Lo que ocurre no te pasa a ti, ocurre a través de ti. Cuando ves eso, desaparece la frontera entre el que acepta y lo aceptado. Solo queda el fluir. Esa es la calma última, la unión con lo que es. Pero llegar a esa comprensión no requiere esfuerzo heroico, solo honestidad. Observar cada resistencia, cada juicio, cada esto no debería ser así. Y en lugar de luchar, respirar. Esa respiración consciente es un acto de rendición. Cada respiración te enseña que la vida entra y sale sin que la controles. Nadie puede retener el aire. Aceptar es vivir como la respiración, recibir y soltar. En los momentos difíciles, recuerda que todo pasa. Ningún dolor es eterno, ninguna oscuridad es permanente. La aceptación no borra el dolor, pero te muestra su transitoriedad. Y al ver eso, el miedo desaparece. La mente deja de imaginar catástrofes, porque comprende que nada puede permanecer para siempre, ni siquiera el sufrimiento. El verdadero poder no está en dominar la vida, sino en fluir con ella. La aceptación te convierte en ese río que se adapta al terreno sin perder su dirección. Puede encontrar piedras, curvas, caídas, pero nunca deja de fluir. Así debe ser la mente, flexible, abierta, viva. Aceptar también significa aceptar tu propio proceso. A veces queremos estar en calma y nos frustramos porque no lo logramos. Queremos meditar y no podemos concentrarnos. Queremos perdonar y aún sentimos rabia, pero incluso eso debe ser aceptado. La aceptación incluye aceptar que a veces no puedes aceptar. Es un camino, no una meta. Con paciencia y ternura contigo mismo, la mente se ablanda y la calma llega sola. Cuando entiendes la aceptación profunda, desaparece la necesidad de controlar a los demás, de controlar la vida, de controlar tus pensamientos. Comprendes que la mente se calma no cuando la fuerzas, sino cuando la abrazas tal como es. Y lo mismo ocurre con la vida. La vida se vuelve amable cuando dejas de exigirle que sea diferente. Esa es la gran paradoja. Cuando dejas de resistir, todo empieza a fluir. Lo que antes parecía bloqueado se mueve. Lo que antes dolía, sana. Lo que antes pesaba, se aligera. Porque la vida no es tu enemiga, es tu maestra. Cada experiencia que trae tiene un propósito y la aceptación te permite verlo. Así, la aceptación profunda no es una técnica, sino una forma de vivir. Es una mente que dice sí a la existencia, incluso cuando no la entiende. Es confiar en que todo tiene su lugar, incluso aquello que parece caos. Y cuando confías, el corazón se aquieta. Ya no necesitas luchar, porque sabes que estás sostenido por algo más grande. Esa quietud que surge no depende de nada externo. Es la calma del alma que ha dejado de resistir. Es la paz que Buda describió como el nirvana, el fin del fuego del deseo, del odio y de la ignorancia.
No es un lugar, es un estado de conciencia, un estado que puedes experimentar aquí y ahora, simplemente dejando de luchar contra lo que es. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos el camino budista hacia la paz interior y la aceptación profunda. La calma como forma de sabiduría. Vivir desde el centro del ser. La calma interior no es un adorno espiritual, ni una meta distante reservada a los monjes o a quienes viven retirados del mundo. Es una sabiduría profunda que cualquier ser humano puede despertar en medio de la vida cotidiana. Es la capacidad de permanecer consciente mientras el mundo cambia, de sostener la claridad cuando las emociones intentan arrastrarte, de escuchar la voz del silencio en medio del ruido. La calma, en su forma más elevada, no es la ausencia de movimiento, sino la presencia de equilibrio. Es el estado natural de la mente cuando no está atrapada por el deseo ni el miedo. Buda enseñó que toda agitación proviene de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, de la impermanencia y de la interconexión de todas las cosas. Cuando la mente está perdida en el ego, vive dividida. Hay yo y los otros, éxito y fracaso, ganancia y pérdida. En esa división nacen los conflictos, pero cuando la comprensión surge, las fronteras se disuelven. Comprendes que no hay separación entre tú y el resto de la vida, que el aire que respiras ha pasado por incontables seres, que tu cuerpo está formado por los mismos elementos que las estrellas, que cada pensamiento que tienes influye en el tejido invisible del universo. De esa comprensión nace una calma profunda, no como técnica, sino como consecuencia natural de ver la verdad. La sabiduría y la calma son inseparables. Sin sabiduría, la calma es frágil, depende de que las condiciones sean favorables. Con sabiduría, la calma es inquebrantable, porque no se apoya en nada. No depende de la ausencia de problemas, sino del conocimiento de que ningún problema tiene poder real sobre el alma consciente. Cuando entiendes la naturaleza transitoria de las cosas, dejas de resistirte y dejas de perseguir. Simplemente estás. Esa presencia es el corazón del budismo. Estar despierto en medio de la impermanencia. La mente común busca la paz como si fuera un objeto externo. Busca experiencias placenteras, relaciones estables, reconocimiento, seguridad. Pero todas esas cosas cambian. Lo que hoy te da felicidad, mañana puede desaparecer. Y cuando desaparece, la mente vuelve a caer en la agitación. La calma budista no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo ves. Es una comprensión tan profunda que transforma la manera de percibir la vida. Cuando observas un árbol mecido por el viento, puedes ver que sus ramas se mueven, pero su tronco permanece firme. Así es la mente sabia. Puede sentir tristeza, alegría, enojo o entusiasmo, pero en el fondo permanece inmóvil. Las emociones van y vienen, pero no la arrastran. La calma no es indiferencia, es presencia plena. No es frialdad, es equilibrio. Y ese equilibrio nace de la visión clara de la realidad. El budismo enseña el camino medio, la senda entre los extremos. Ni indulgencia ni represión, ni apego ni rechazo. La calma surge cuando dejas de oscilar entre los opuestos, cuando ya no necesitas que algo sea de una manera específica para estar en paz. Esa es la libertad más grande que existe. La mente libre no busca placer ni huye del dolor, simplemente vive. Esa es la serenidad del sabio. Cuando practicas la calma como forma de sabiduría, tu relación con el mundo cambia radicalmente. Ya no reaccionas automáticamente a las circunstancias. Si algo agradable ocurre, lo disfrutas sin aferrarte. Si algo doloroso llega, lo observas sin escapar. Cada experiencia se vuelve una oportunidad de comprensión. La vida ya no es una amenaza, sino un maestro.
En los textos antiguos se dice que la mente del iluminado es como un lago cristalino. Las impresiones del mundo aparecen en su superficie, pero no la perturban. Las emociones surgen como olas, pero el fondo del lago permanece quieto. Esa quietud interior es la verdadera sabiduría. No necesita demostrar nada ni defenderse. Es la expresión natural de la comprensión profunda. En la vida moderna, donde todo ocurre con velocidad, cultivar la calma parece un desafío. Estamos rodeados de estímulos, pantallas, notificaciones, opiniones, demandas. La mente salta de un pensamiento a otro sin descanso. Pero precisamente por eso, la práctica es más necesaria que nunca. No puedes controlar el ruido del mundo, pero sí puedes aprender a no dejar que ese ruido te invada. La calma no se construye aislándote, sino fortaleciendo tu centro. Cada respiración consciente es un recordatorio de ese centro. Cuando respiras con atención, regresas a la presencia. Y en la presencia no hay pasado ni futuro, solo este instante. Este instante no tiene ansiedad, no tiene culpa, no tiene miedo. Todo eso vive en la mente que abandona el presente. Por eso Buda enseñó que el secreto de la felicidad está en vivir plenamente en el ahora. La calma se encuentra en lo simple, en lo cotidiano, en el sonido del viento, en el aroma del té, en el roce del sol sobre la piel. No necesitas nada extraordinario para experimentarla, solo estar aquí, completamente. El sabio no busca cambiar el mundo, cambia su manera de verlo. La sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en soltar las ilusiones que nublan la visión. Una mente sabia ve lo mismo que todos, pero lo interpreta desde otro lugar. Donde otros ven caos, ella ve movimiento. Donde otros ven pérdida, ella ve transformación. Donde otros ven enemigos, ella ve maestros. Esa comprensión es la raíz de la calma. El sufrimiento surge cuando la mente se identifica con sus pensamientos. Si un pensamiento dice, esto no debería estar pasando, el cuerpo se tensa y el corazón se cierra. Pero cuando ves el pensamiento como lo que es, una nube pasajera en el cielo de la conciencia, ya no te domina. La sabiduría no elimina los pensamientos, los ilumina, y cuando la luz entra, las sombras desaparecen. La calma también requiere humildad. La arrogancia mental cree saber lo que es mejor, quiere controlar, corregir, imponer. Pero la vida es demasiado vasta para caber en nuestras ideas. La sabiduría reconoce sus límites. Aprende a decir no sé con serenidad. En esa humildad se abre el espacio para que la intuición surja. La mente tranquila no necesita respuestas inmediatas. Confía en que las respuestas llegan en el momento adecuado. Esa confianza es una forma profunda de calma. En el silencio interior surge una comprensión que no viene del pensamiento. Es una claridad que se siente, no se razona. Los maestros Zen la llaman sabiduría directa. No necesitas analizar, simplemente ves. Ves que el miedo no tiene base real, que la ansiedad no cambia el futuro, que la culpa no modifica el pasado. Ves que lo único real es este momento, y en este momento no hay carencia. Esa visión simple, pero radical, disuelve la agitación de la mente. El camino hacia la calma como sabiduría también pasa por la compasión. Una mente serena no es fría, al contrario, está abierta al dolor ajeno. Comprende que todos los seres sufren, que todos buscan ser felices y evitar el dolor. Esa comprensión disuelve el juicio y despierta la ternura. La compasión no es lástima, es amor consciente. Cuando ves a otro sufrir, lo reconoces como una extensión de ti mismo. Esa unión en la comprensión calma el corazón. Buda enseñó 4 cualidades que surgen naturalmente en una mente sabia y calmada. La compasión, la bondad amorosa,
La alegría empática y la ecuanimidad. La ecuanimidad es la calma del sabio, la bondad, el calor del corazón despierto. Juntas forman la base de la vida iluminada. No se trata de ideales inalcanzables, sino de expresiones naturales de una conciencia libre de ego. La calma también transforma la acción. Una mente agitada actúa desde la impulsividad. Una mente tranquila actúa desde la claridad. Las acciones nacidas de la calma son más efectivas, porque no están teñidas de miedo ni de deseo. Son acciones justas, equilibradas. Cuando respondes desde la calma, tus palabras son más sabias, tus gestos más suaves, tu energía más luminosa. La serenidad interior se convierte en una bendición para el entorno. Hay un tipo de poder silencioso que solo nace de la calma. No es el poder de dominar, sino el poder de influir sin imponer. Una persona en calma irradia confianza, no necesita convencer porque su presencia comunica equilibrio. En tiempos de confusión, los demás buscan refugio en quienes no pierden el centro. Esa es la fuerza del que ha encontrado la paz. No necesita gritar, su silencio enseña. Con el tiempo, la calma deja de ser una práctica y se vuelve una naturaleza. Ya no tienes que recordarte respirar, porque tu vida entera se ha vuelto respiración. Ya no necesitas buscar la paz, porque la paz te habita. Vives en el mundo, pero el mundo ya no te sacude. Sigues sintiendo, pero no te hundes en las emociones. Sigues pensando, pero tus pensamientos no te gobiernan. Esa es la libertad interior que el budismo llama nirvana. La extinción de las causas del sufrimiento. El camino hacia esa calma requiere perseverancia. No basta con entenderlo intelectualmente. Debes experimentarlo. Cada día ofrece oportunidades para practicar. Cuando alguien te irrita, puedes observar la irritación y elegir el silencio. Cuando las cosas no salen como esperas, puedes aceptar y confiar. Cuando el miedo aparece, puedes respirarlo y dejarlo pasar. Esas pequeñas elecciones diarias moldean la mente. La serenidad no llega de un salto, se cultiva como una semilla que crece con paciencia y atención. Buda comparaba la mente a un jardín. Si siembras pensamientos de paz, florecerá la paz. Si siembras pensamientos de enojo, crecerá el conflicto. La práctica de la calma es cuidar ese jardín, observar las semillas que plantas, regar las que nutren y dejar morir las que dañan. Con el tiempo, el jardín interior se llena de flores de sabiduría, y donde antes había tormentas, ahora hay silencio. La sabiduría de la calma también implica aceptar la dualidad de la vida, luz y sombra, alegría y tristeza, nacimiento y muerte. Todo forma parte de un mismo ciclo. La mente sabia no rechaza ninguno de los polos, los integra. Ve la belleza incluso en la pérdida, porque sabe que sin pérdida no hay renovación. Cada final contiene un inicio oculto. La calma surge cuando dejas de dividir la vida en bueno y malo, feliz y triste. Ves que todo tiene un propósito, y esa visión te mantiene en equilibrio. El sabio sabe que no puede controlar el destino, pero sí su actitud. Puede que la tormenta llegue, pero él no deja que penetre su corazón. Se refugia en el centro, donde nada cambia. Ese centro es la conciencia pura, el testigo silencioso que siempre ha estado presente, desde tu infancia hasta ahora. Todo en la vida ha cambiado, menos esa conciencia que observa. Reconocerla es reconocer tu naturaleza eterna. Y al reconocerla, la calma se vuelve inquebrantable. La calma como forma de sabiduría también implica un desapego del resultado. Actúas, pero sin ansiedad. Das, pero sin esperar. Ayudas, pero sin buscar reconocimiento. Vives plenamente cada acción por sí misma, no por lo que obtendrás de ella. Esa pureza de intención libera una energía inmensa.
Cuando no estás atado al resultado, cada acto se vuelve meditación. Caminar, hablar, trabajar, amar, todo se vuelve sagrado. En el silencio profundo, más allá de los pensamientos, hay una comprensión que no puede expresarse con palabras. Es el conocimiento directo de que todo está bien tal como es. No en el sentido moral, sino en el sentido cósmico. Todo cumple una función en el equilibrio universal. Incluso el sufrimiento colectivo, incluso la muerte, son parte del gran tejido. Ver esto no elimina la compasión, la profundiza, porque sabes que la vida no se equivoca, pero aún así, el amor te mueve a aliviar el dolor donde sea posible. Esa es la sabiduría del corazón tranquilo. En la tradición budista se dice que el sabio sonríe sin motivo. Su sonrisa no depende de las circunstancias. Es la expresión natural de un alma en paz. Cuando alcanzas ese estado, cada respiración es gratitud, cada instante es un regalo. Ya no hay prisa por llegar a ningún lugar, porque entiendes que ya estás en casa. El viaje espiritual termina donde empezó, en el presente. Esa calma no es un lujo, es la esencia de la existencia despierta. En ella desaparece la ilusión del yo separado. El universo entero respira contigo, no hay dentro ni fuera, solo conciencia, y en esa unidad no hay miedo, porque no hay nada que perder. Esa es la sabiduría suprema que Buda intentó transmitir. La paz no se alcanza, se reconoce. Siempre estuvo ahí, debajo de las capas de pensamiento, deseo y miedo. Cuando finalmente comprendes esto, la vida se vuelve simple. No necesitas tantas explicaciones, no necesitas defenderte, no necesitas ganar. Solo vives, amas y observas. Y en esa simplicidad encuentras una dicha serena que no puede ser alterada por nada. Esa es la verdadera riqueza, la mente libre de agitación, el corazón lleno de compasión, el espíritu en paz con la existencia. El camino hacia la calma comienza dentro de ti, pero termina abarcando todo lo que existe, porque cuando encuentras la paz interior, ya no la ves como algo personal. Es la paz del universo expresándose a través de ti. Cada acto, cada palabra, cada silencio se convierte en extensión de esa calma. Y así te vuelves instrumento de armonía en un mundo que ha olvidado escuchar. No hay mayor servicio espiritual que mantener la serenidad, no porque ignores el dolor del mundo, sino porque sabes que solo desde la calma puede surgir una acción verdaderamente transformadora. La violencia no cura la violencia, la agitación no cura el caos. Solo la calma puede devolver equilibrio. Un solo ser en paz puede influir más que 1000 que gritan. Esa es la revolución silenciosa que el budismo propone, la transformación interior como base de toda transformación exterior. Cuando la calma se convierte en sabiduría, ya no necesitas que nadie te guíe. Eres tu propio maestro. Las enseñanzas externas fueron solo dedos señalando la luna. Ahora ves la luna directamente. Comprendes que el maestro, el camino y la meta siempre estuvieron dentro de ti. La calma no te hace superior ni distante, te hace más humano, más presente, más capaz de amar sin condiciones. Y cuando llega la muerte, la mente sabia no teme. Sabe que la muerte no es el fin, sino una transformación más. La calma interior permite recibir incluso ese momento con dignidad y gratitud. Así vivieron los grandes maestros, en silencio, en paz, sabiendo que nada realmente se pierde. Lo que eres, más allá del cuerpo y del pensamiento, nunca ha nacido y nunca morirá. Esa es la sabiduría última de la calma. Cuando miras profundamente, descubres que todo lo que siempre buscaste, felicidad, seguridad, amor, sentido, estaba en la calma interior, no afuera, no en el futuro, no en los demás, dentro, siempre dentro. Y cuando finalmente lo ves, sonríes, porque comprendes que la búsqueda terminó, pero la vida continúa, simple y bella, como una respiración sin esfuerzo.
Si estas palabras te inspiraron a buscar tu propia paz interior, suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda y el camino hacia la calma consciente.